Pasamos con el siguiente apartado, lesiones más comunes. Vamos a comentar 2-3 lesiones más comunes que suele haber en el hombro. En este caso vamos a empezar con la primera, que es la más común desde mi punto de vista y desde el suyo, que es la tendinitis supraespinosa. Pero bueno, vamos a mencionarla y después las vamos a ir comentando. ¿Qué 2 o 3 lesiones suelen ser las más comunes en el hombro? Pues mira, la tendinitis del supraespinoso, una de las más típicas. Luego, por otro lado, también está la tendinitis del tendón del bíceps, ¿vale? Que se inserta en la escápula. Profundizaremos sobre eso si quieres, más adelante. También está el hombro congelado, que tiene un nombre así muy de andar por casa, pero es una limitación progresiva de la movilidad del hombro, del húmero con respecto a la escápula. Y suele ser bastante incapacitante. Y suele durar aproximadamente un año. Madre mía. Tiene un año de evolución. Hace falta. Podemos también profundizar sobre ese tema. ¿Alguna otra? Las luxaciones. Las luxaciones, muy importantes, ¿vale? No son quizá, bueno, no es lo que más he llegado yo a ver en su momento, pero que son importantes. No hay que, ante una luxación, lo he dicho antes, ante una luxación, Bueno, si antes si se no lo tienes refiere... claro, hay una maniobra, sí, antes en Cuando la otra estábamos grabación. grabando, que hemos estado 1 hora y media grabando y explicándolo todo, pues lo hemos explicado todo muy bien, pero lo vamos a volver a hacer porque hay que hacerlo con disciplina. Hay una maniobra de reducción o recolocación, ¿vale? Debe ser preferiblemente aplicada por el médico. Vale, pero antes de llegar a eso, vamos a ir argumentando una por una, despacito, un poquito, y vamos a ir por orden. Tendinitis supraespinoso. Sí. ¿Cómo puedo yo más o menos saber si me duele el hombro que puede ser eso o no? Primero la localización. El supraespinoso se localiza en esta zona. Bueno, el supraespinoso no, perdón. El tendón del supraespinoso. Ahí estamos. ¿Vale? Porque lo que es el músculo va por debajo del trapecio y se sitúa por encima de la espina de la escápula, ¿vale? La espina de la escápula es la zona de prominencia ósea que queda por esta zona. Entonces, justamente por encima se encuentra el músculo supraespinoso, que pertenece a lo que, bueno, a lo que hemos escuchado, lo que ha escuchado mucha gente, es el manguito de los rotadores, ¿vale? Dicho eso, suele también referirse el dolor, es decir, el dolor no se queda en esta zona puntualmente cuando hay una tendinitis del supraespinoso, sino que puede, por así decirlo, tener un recorrido más extenso y también suele reproducirse el dolor pues a medida que lo comprimimos. ¿Cómo lo comprimimos? Pues con ciertos gestos o ciertos movimientos. En ocasiones la tendinitis depende de la anatomía en concreto de esa persona. Me explico. Hay personas que presentan variaciones anatómicas. Pueden ser más o menos frecuentes, pero son variaciones anatómicas. El acromio, que es un hueso que está por encima del supraespinoso, pertenece a la escápula y puede tener una forma más en forma de gancho o menos pronunciada en ese aspecto. Pues eso puede predisponerte a la lesión del supraespinoso, sobre todo pues, si eres deportista. Claro, es una condición intrínseca, un factor intrínseco que es la forma. Entonces hay gente que está más predispuesta a la compresión, tiene que tener más cuidado y es muy importante porque para que una lesión se suele producir están los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Y luego también tu predisposición a la lesión por otros tipos de causas. Es muy interesante y, por ejemplo, también da muchos problemas, evidentemente, al hacer las elevaciones laterales con mancuernas, todo lo que sea estos movimientos y comprima el espacio subacromial, Claro. al tener la inflamación estás más reducido y si encima sumas tu forma anatómica del acromio, que es de gancho, tienes más compresión todavía, pues duele mucho, es muy molesto, porque el hombro es muy móvil, se utiliza para todo. Para poder ir dando consejos sobre su tratamiento, a ver, lo ideal sería que un fisioterapeuta te diagnostique, te ayude, Claro. y luego aparte... Diagnóstico. El Sí, diagnóstico se puede alcanzar de diferentes maneras, por diferentes vías. Por pruebas, eso se le llama test ortopédico. A mí en la carrera me lo enseñó un traumatólogo, ¿vale? A mí y a todos mis compañeros, ¿vale? Hay libros al respecto y demás. Son simplemente pruebas funcionales que se hacen, ¿vale?
para ver con cierta probabilidad si existe o no existe esa lesión o esa afección. No vamos a entrar en eso, ¿vale? Porque podemos hablar largo y tendido también. Sí, vamos a ser más concretos para Exactamente. sacarlo más práctico. Dicho esto, a veces la tendinitis degenera en una rotura o puede degenerar también en una calcificación. Entonces no hay que dejarlo. Para alcanzar el diagnóstico, como ya he dicho, existen test ortopédicos, pruebas funcionales, existe también la resonancia magnética, existe también la ecografía, hay clínicas de fisioterapia que ya la emplean. ¿Es indispensable? No, yo diría que no es indispensable. ¿Es un buen complemento? Sin duda. La radiografía, ¿por qué? Porque, bueno, puede, si la haces bilateral, es decir, de un hombro y otro, si revela una disminución del espacio subacromial, es decir, entre el acromion y la cabeza del húmero, con respecto al otro, y además el hombro que duele, pues bueno, puedes ir perfilando ese diagnóstico. Claro, junto a las herramientas que tienen, como las pruebas funcionales y todo. Y dicho esto y diagnosticado, y ya sabes que lo tienes, vamos a hablar sobre cómo seguir con el tratamiento y cómo adaptar los ejercicios de entrenamiento en la tendinitis supraespinoso. Mira, Es decir, si quieres, perdona que te sí, diga, dime. como el tratamiento, bajo mi punto de vista, yo creo que depende en gran medida de las circunstancias de la persona y demás. Siempre, siempre. Podemos pasar a explicar brevemente las siguientes lesiones. Y ya hacerlo todo de manera genérica porque sirve Claro. para todo igual. Hombre, En no el, todos los en el tratamientos, sentido, en el sentido de lo pero que que es sí, pero en el que al entrenamiento. final, Sí. como siempre, hay yo creo que está de más dar una pauta genérica Sí, para tratar un problema de hombro. pues Porque perfecto. depende de. Sí, sí, que es todo tan multifactorial, tan Sí. individual, que es cierto. Entonces lo vamos a hacer así. Luego ya damos unas recomendaciones generales que a la mayoría de personas les pueda servir de ayuda respecto al entrenamiento, cómo seguir, para que no avance el dolor, para que mejoren, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dicho esto, vamos a pasar con la segunda lesión que hemos comentado más común y otra más que no hemos dicho que es la bursitis, que también También. es una lesión bastante frecuente. Pues Vamos a mira, pasar vamos a pasar con la siguiente que va a ser, ¿cuál? La del tendón del bíceps que hemos vamos dicho. con la bursitis, Vale, ¿vale? vamos con la bursitis. Hago un pequeño corte para que no Vale, se me sí. borre el vídeo entero, veis cortando por partes porque no os podéis imaginar el coraje que da. Vamos a cortar esto y vamos a comentar el tema de la bursitis. Seguimos con la bursitis. ¿Qué nos puedes decir de la bursitis? Pues las bursitis, para que lo sepamos, son una especie de bolsas con un líquido por dentro. Normalmente, si te hacen una ecografía, las bursitis no se ven, ¿vale? Cuando se ven en la ecografía, se ven bastante característico, cuando se ven es porque realmente hay una inflamación, que por eso se dice bursitis. Itis significa inflamación. Entonces, están ahí en esas zonas concretas o en zonas de fricción, por así decirlo. No están de forma aleatoria. Las coloca el cuerpo porque son zonas en las que hay fricción. A lo mejor roza hueso con tendón, tendón con tendón, músculo con hueso, músculo con tendón. En fin, ahí están. Cuando por X motivo existe un exceso de fricción o incluso un traumatismo, lo que sea, se inflaman. No es muy frecuente, pero sí que se inflaman. Incluso puede llegar a apreciarse desde fuera, no necesariamente hace falta palpar, pero son dolorosas. Cuando hay una bursitis, aplicación de hielo ayuda. La toma de analgésicos y antiinflamatorios también puede ayudar. Yo creo haberla sufrido, y digo creo porque si no tienes un ecógrafo a mano, en ocasiones te resulta difícil alcanzar un diagnóstico de certeza. Pero como siempre digo, lo apropiado es, si tienes que parar por el dolor, para, con tal de no empeorar la cosa, porque no sabes realmente lo que es, puedes aplicar hielo, no suele venir mal, y en el peor de los casos, mientras no te queme la piel ni nada, en el peor de los casos no va a mejorar, así que bueno, pues se aplica hielo 3 veces al día, 20 minutos al día, suele ser la medida estándar de consenso,
y es probable que en poco tiempo mejore. Hay un buen pronóstico, ¿no? Pero luego también lo vamos a ver para concluir. Hombre, En cuando un se mundo empeora- ideal, Sí, cuando se empeora la cosa, claro, cuando la bursitis tú ves que se repite, que mejora y vuelve a repetirse, que no termina de mejorarse y demás, hay que empezar a estudiar, oye, ¿qué es lo que la está provocando? Pero si es una vez puntual, pues mira, intenta salir de ese problema y si no vuelve a repetirse, pues tampoco hay que darle vuelta a ver por qué. claro, en el mundo ideal, en el que tú puedas hacer todo perfecto, no tienes ningún trabajo que te involucre, esos movimientos que te molesten, pero por desgracia, Sí, las personas que trabajan en movimientos muy repetitivos, que no pueden adaptar ese entrenamiento, las lesiones, las molestias de hombro, de otro tipo de partes del cuerpo, tardan más en curarse por eso. claro, muchas veces el Y origen de estos, de muchas patologías en general puede ser de tipo profesional y es mucho más ineludible que te lo genere en un entrenamiento, porque bueno, el entrenamiento con cambiar la sistemática, con no entrenar ese grupo muscular concreto ese día y demás, o esas semanas, pues sale de eso, pero cuando estás trabajando, amigo mío, es que es más complicado. claro, ¿cómo lo dices tú? Como tengo yo clientes que trabajan en un supermercado u otro tipo de oficio, Que no vas a cargar tienen una cajas, tendinitis en la por muñeca, ejemplo. claro, no cargues peso, claro, si no cargas peso, que es tu trabajo, te echan a la calle. Entonces, esto complica un poquito el proceso de tratamiento y hace que el dolor se cure más lento, pero hay que ser positivos. Que tarde más no significa que no se te vaya a curar, lo que pasa es que complica un poco más el proceso, Claro. pero la mejora se va a producir siempre y cuando todo el resto de entrenamiento, variable y todo se haga bien y esté bien estructurado. Bueno, vamos a pasar con la siguiente lesión, que es la del tendón del bíceps. ¿Qué Vale. nos puedes decir sobre ella? Pues primero tenemos que entender que el bíceps es un músculo multiarticular o biarticular. Entonces, el tendón que queda distal, ¿vale? El inferior, el de más para abajo. Se Para que nos inserta, entendamos, para que sea sencillo de entender. se inserta en el radio, ¿vale? Y el que queda arriba se inserta en el hombro, concretamente en la escápula, ¿vale? Pero no atrás. Yo me señalo a la escápula atrás porque es donde principalmente se sitúa la mayor parte del hueso, pero en realidad su trayecto es que viene por aquí, por esta zona, ¿vale? En la corredera bicipital se sitúa, que es como un pequeño surco que tenemos un pequeño surco que tenemos en el húmero, ¿vale? Entre dos prominencias óseas. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que para saber si el dolor puede tratarse de eso, es que se va a situar por esta zona, por la cara anterior del hombro. ¿De A ver, acuerdo? si no lo estáis viendo bien, por Sí, aquí, por adelante, por para que aquí. te vean, por aquí, La por cara esta zona. anterior del hombro. Aquí en esta zona de aquí. ¿Vale? En los movimientos en los que lo solicitamos, pues cuando puede generar más problemas. Puede tender a cronificarse y también hay que tener cuidado porque si llega a romperse, al final puede generar una incapacidad, a veces no se opera, pero puede generar una incapacidad que te lleve a quirófano. Va a depender de las circunstancias de la persona, ¿vale? Quizá en gente más anciana, de más edad, se valora si merece la pena o no meter en un quirófano por ese tipo de lesión. Pero bueno, una persona deportista y joven, probablemente si se parte, haya que operar. Si no se parte, hay que tratar. Y si, por ejemplo, si no está partido, ¿qué tipo de movimientos suelen dar problemas en esa zona? Pues ¿Cómo nota una persona el movimiento? Es decir, siempre que hago esto me duele aquí, para que sea sencillo de entender. el tipo de movimiento va a depender siempre de la tensión que reciba el tendón. Por ejemplo, elevaciones frontales, en los que está trabajando también el bíceps en cierta manera, porque recordemos que es multiarticular, Correcto. puede generar problemas. También si se parte un ligamento que hay que hace de techo de la corredera bicipital, en las rotaciones externas también puede generar problemas. En definitiva, cuando no sabemos, volvemos a lo de siempre. Si te genera problemas, es interesante que seas consciente en qué momento, problema es dolor, en qué momento te lo genera
y consultarlo. ¿Cómo se detecta muy bien si existe una tendinitis bicipital? Muy bien me refiero a con una certeza bastante grande, pues con un ecógrafo. ¿Es necesario? ¿Es imprescindible? Repito, no es imprescindible. Son herramientas que te ayudan y te facilitan, pero como lo hemos dicho antes, hay muchas pruebas funcionales y muchas formas de saber si tienes esa lesión, ¿vale? Y dicho y comentado esto, vamos a pasar con la última parte de las lesiones o problemas más comunes del hombro, que son las luxaciones, que no es una cosa que frecuente tanto como el otro, pero también ocurre y es interesante de saberlo por si por desgracia alguna vez o te pasa o conoces a alguien que le pase, que tenga por lo menos un protocolo de decir Vale. qué hago, qué no hago, por qué pasa, cómo puedo solucionarlo, el tema de la operación, me Sí. tengo que operar el hombro, no me tengo que operar el hombro, hay esperanza, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué nos puede decir de la luxación? ¿Por qué ocurre y cómo podemos Pues la gestionarlo? luxación ocurre o porque los ligamentos que hay en el hombro no llegan a sujetar bien la articulación, porque puede haber un problema de lasitud, pero principalmente suele haber algún tipo de afectación en uno o varios ligamentos. Puede ser una rotura parcial, completa, una distensión, pero casi siempre suele repetirse de nuevo. Una vez que tiene una luxación de hombro, tiene tendencia a la repetición, a la recidiva, a la recaída. Cuando, por ejemplo, hay una caída y te apoyas sobre el brazo, ¿vale? El mecanismo más típico es la separación del brazo con rotación externa y caes. Y eso te genera la luxación de hombro. Lo más típico es la anterior, la que el hombro sale hacia adelante y queda caído, además se aprecia. Como ya hemos dicho antes, lo conveniente es acudir a urgencias, sobre todo si pasa de esa forma, de forma súbita y nunca antes te ha pasado. ¿Operación o no operación? Pues va a depender de muchos factores. Hay que valorar si merece la pena meter a una persona en un quirófano o no. Si eres capaz de compensar esa inestabilidad de hombro que tienes, ya puede ser constitucional de uno mismo o por tema de un accidente, una caída o lo que sea, si eres capaz de compensarlo muscularmente, porque tu musculatura es capaz de sujetar bien el hombro, pues probablemente no haga falta. Con entrenamiento, ejercicio de propiocepción, de estabilización del hombro, bien planificado y con paciencia, hay esperanza de que efectivamente pueda evitarte la operación de hombro. Pero tienes que tener mucha paciencia y que todo el mundo no es igual. Pero sí que es cierto que hay esperanza y se puede hacer. Mucha gente evita la operación de hombro siempre y cuando lleve el nivel de sus estructuras pasivas al máximo nivel. Ligamentos, tendones, todo ese tipo de estructuras y la musculatura que esté bien. Todo eso con trabajo bien hecho evita en algunos y muchos casos la operación de hombro, salvo que ya no quede más remedio por una cosa u otra, que para eso está. La operación de hombro se puede producir, pero que a día de hoy se puede hacer mediante ese trabajo bien hecho del hombro, de trabajarlo bien con ejercicio, bien adaptado, teniendo paciencia, llevas a un nivel de estabilidad del hombro tan alto de que no tendrías por qué tener problemas si todo va bien, de que tengas que operarte y te la puedes evitar, que es Esto importante. no lo he dicho antes, pero aquí sí que puede ser interesante la prevención. ¿Por qué? Porque tú imagínate, tienes tendencia a que se te salga el hombro, pero eres deportista y logras compensarlo de forma más o menos eficaz, pero lo logras compensar y evitas el quirófano. Pero hay que tener en cuenta que a medida que nuestra edad avanza, a todos nos gustaría mantenernos fuertes, pero no es la realidad. Y suceden muchas circunstancias que por H o por B puede ser que te aboquen al sedentarismo. En esa época, es decir, tus ligamentos siguen rotos y tu musculatura ya no está como cuando estabas en forma. Ahí sí puedes volver a tener mucha tendencia a que se salga y la inestabilidad al final puede terminar desembocando en artrosis, es decir, operación de mayor envergadura que lo que hubiera requerido anteriormente. Entonces, lo mejor es prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Pues trabajando bien la movilidad de hombro, eso es fundamental, y también fortaleciendo bastante. El trabajo de fuerza. Una caída no la vas a evitar. Es decir, bueno, puedes evitarla, pero que me refiero que nadie se cae por gusto. Si te caes, te caes. Pero si cuando te caigas
te pilla en forma, te pilla con una buena movilidad de hombro y te pilla con mucha fuerza, pues es mucho probable que esa caída la resistas mejor. Reduce el riesgo de que te pueda ocurrir algo. Es como todo, el trabajo de fuerza es la base esencial para todo, por lo tanto, siempre hay que hacerlo. Indirectamente el sobrepeso influye. Claro. No es lo mismo si yo peso 120 kilos y me caigo, que si peso 68 kilos y me caigo. Efectivamente. Es que, El exceso de peso corporal claro, afecta a los impactos y a la... claro, ante la misma fuerza y el mismo rango de movilidad, es preferible que no peses tanto. Efectivamente. Pero eso es un tema que, bueno, que Sí, lo he apuntado sí, no, pero el para que peso lo tengamos en corporal cuenta. Para que nadie es diga, pues yo estoy muy fuerte, me caí y se me salió el hombro, ¿vale? Pero es que lo mismo tiene mucho sobrepeso. El exceso de peso, aunque sea de músculo en este caso, por el impacto, ¿vale? Y bueno, vamos a concluir esta parte y